Fantástico, excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Quiero darle la bienvenida a las personas que se van uniendo y que vamos a compartir este espacio. Estamos compartiendo el libro Piense y hágase rico. Estamos ya en las últimas páginas de este libro, las últimas páginas de este libro. Estamos viendo el último capítulo que habla sobre los temores, los 6 temores básicos que nos comparte Napoleón Hill. Y hemos estado viendo los diferentes temores, hemos estado viendo acerca del temor a la pobreza, hemos estado viendo acerca del temor a la enfermedad, hemos visto acerca del temor a la pérdida del amor, y ahora nos toca ver acerca del temor. Hemos visto también sobre el temor a la muerte, y ahora vamos a ver acerca del temor a la vejez, que ya habíamos empezado un poco. Vamos a continuar leyendo, como les digo, estamos ya en las últimas páginas de este libro, ¿ok? En este horario, ¿ok? Quiero darle la bienvenida a todos los que están escribiendo en el chat. Bienvenida Rosario, gracias. Bienvenido Paul, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a todos los que están conectados. Y pues pueden compartir el enlace si desean con otras personas. Este es un grupo abierto para todos. De verdad que lo hago con mucho cariño, así que pues vamos a aprender todos juntos. Voy a poner a compartir mi pantalla para continuar con lo que estábamos viendo, ¿ok? Síntomas del temor a la muerte. Vamos a ver, voy a poner a compartir, voy a silenciar algunos audios para no interrumpirnos, ¿ok? A ver, permítame un segundito. Sí. Marilu, buenos días, compañeros, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Voy a silenciar Buenos días, los audios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, buen día. Excelente. Gracias, gracias a los que se animan a abrir sus cámaras también. Gracias, excelente. Los invito a abrir sus cámaras y los invito también a participar. Ahora les voy a, en este espacio, pues voy siguiendo un poco la lectura, leo un poco y luego les doy el pase a ustedes para que también puedan participar. Así que tienen la oportunidad de abrir sus micros si así lo desean. En caso de que no puedan abrir sus micros, pues saben que tenemos el chat y también pueden participar por ahí. Yo los leo, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. Marilu, discúlpame. Sí, dime. Mm, ¿Nos podías compartir una cosa pequeñita de tu último entrenamiento? A ver, ya, ok. Lo dejamos para el final, ¿sí? Lo dejamos Ok, para el final. gracias. Ok, ok, Gracias, Marilu. vamos a avanzar con esto, sí. Ahora les comparto, bueno, para comentarles, lo que pasa es que hay personas nuevas que se están uniendo, que se están uniendo aquí a este círculo de lectura. Y la pregunta que me hace César es respecto, porque les comparto un poco. Yo tengo una formación de coaching, coaching ontológico, y ahora me estoy formando como mentor en las leyes universales, las leyes del éxito, me estoy formando como mentor y pues llevo mentorías con mi mentor es Abraham Carranza, llevo mentorías con él, yo estudio con él todos los días, de lunes a domingo estudio con él. Así que pues todo lo que voy aprendiendo de él es lo que yo comparto en estos espacios. Y pues hoy en mi clase estoy, como les digo, estoy llevando clases con él todos los días. Y en mis clases estamos hablando acerca de la regla de oro. La regla de oro de verdad que es muy importante. Todos debemos de tener en cuenta lo que es la regla de oro, que básicamente trata de que nosotros debemos de tratar a los demás como, como si fuéramos nosotros mismos. ¿Ok? Tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos. Esa es la regla de oro, ¿ok? Y ese tema es el que estamos desarrollando. Así que pues bueno, eso quería compartirles. Voy a continuar con la lectura. Voy a continuar con la lectura, ¿ok? Voy a poner aquí el libro a compartir. Entonces, estábamos viendo en Piense y hágase rico, este capítulo 15, veíamos acerca del temor a la muerte, y vamos a ver ahora los síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor nos dice la costumbre de pensar en ello antes que en obtener lo máximo de la vida. Fíjense, ¿ah? Uno de los síntomas generales del temor a la muerte es que tenemos la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Fíjense qué irónico, ¿no?
en vez de estar pensando en vivir y en disfrutar al máximo la vida, algunas personas están pensando en la muerte, ¿no? Y nos dice el autor, ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Habíamos visto también en líneas anteriores que cuando no hay un propósito definido, cuando las personas no tienen una meta, no tienen un objetivo, pues definitivamente estas personas no están viviendo, están sobreviviendo solamente, no están viviendo. Lo que te da vida, lo que le da vida a nuestra vida, lo que le da vida a nuestra vida es un propósito, es una meta. Eso es lo que le da vida a nuestra vida, ¿no? Y por eso nos dice aquí el autor que la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Fíjense, este es el mayor de los remedios, como les decía. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de lograr, de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Cuando estamos sirviendo a los demás, cuando estamos dando algo a los demás, definitivamente nos sentimos muy bien, nos sentimos satisfechos, nos sentimos útiles. Eso nos da felicidad, ¿ok? Una persona ocupada en raras ocasiones, en muy raras ocasiones, dispone de tiempo para pensar en la muerte. Fíjense, ¿ah? Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa en que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. ¿Ok? En otros casos nos dice, el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. Fíjense, ¿ah? Causas comunes del temor a la muerte. Enfermedad, hay un temor a la muerte basado en una enfermedad, en los síntomas que tienen las personas. Pobreza, ¿ok? Falta de ocupación apropiada, una persona que no, como les decía, que no tiene un propósito, que no tiene una meta, que no está buscando lograr un objetivo, pues entonces puede tener este miedo también a la muerte, ¿no? Desilusión amorosa, demencia y fanatismo religioso nos menciona el autor. ¿Ok? Aquí les doy el pase a ustedes para que puedan abrir sus micros y que nos comenten qué les parece estos síntomas que nos comparte el autor acerca del temor a la muerte. A ver, adelante, quien quiera abrir su micro, adelante. A ver, ahí no se peleen, ¿ah? Adelante, quien quiera abrir su micro, o si quieren también por el chat, si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo, si no, continuamos con la lectura. Ok, perfecto. Entonces, ahora Marilu, Marilu. Marilu, buenos días. sí, adelante César. Ay, es como tener un auto, el más lujoso, el más caro, el más sofisticado, el último modelo en la cochera. Me parece que sí, el ser humano también es eso, ¿no? Es un artículo de lujo, un artículo poderosísimo. Y si no lo usamos, si no hay conductor, se deteriora todas esas capacidades infinitas, todo ese talento, todo ese potencial inmenso que tiene cada persona. Gracias, Medelo. Gracias, gracias. Excelente, gracias César. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura. Nos dice ahora,
Interesante la reflexión que nos decía César, comparándolo con un auto que no se usa, ¿no? Ok, vamos a ver ahora lo que nos dice. La preocupación del viejo. La preocupación es un estado mental basada en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso, se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Fíjense, una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y para mantenerlas con firmeza una vez las han tomado. Hemos hablado bastante sobre esto de la decisión y la indecisión, ¿no? Incluso en este libro hay un capítulo completo que nos habla sobre la decisión, ¿ok? Así que ahí también hay que revisar ese tema. Vamos a continuar con lo que nos dice el autor. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión, nos cuenta, entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar a la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó, me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Durante toda mi vida solo he tenido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu. Fíjense, interesante esta historia, ¿no? Al tiempo que hablaba, nos dice, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y al parecer disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. Y miren esta frase final que esta frase que acabo de leer. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. O sea, mientras esta persona puede decidir, porque fíjense que todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Absolutamente todo el tiempo estamos tomando decisiones. En esta historia, esta persona que va a ser ya está a unas horas de morir, como nos cuenta la historia, esta persona muy bien puede decidir estar preocupándose, ¿no? Eh, Agobiado, angustiado por lo que le ocurre, ¿no? Sin embargo, esta persona toma la decisión de vivir el presente en los minutos que le quedan, vivir el presente, disfrutar de la comida, del alimento que le habían proporcionado, disfrutar de ese momento y sentir que se está liberando de todos sus problemas. Esa es la decisión que toma. Y entonces se va en paz. Fíjense, fíjense que todo tiene que ver con las decisiones que tomamos y como siempre les comento, tiene que ver también con la naturaleza de los pensamientos que sostenemos. La naturaleza de los pensamientos que sostienes, te hacen sentir, porque cada pensamiento trae una emoción, un sentimiento, y eso es lo que empiezas a experimentar y a vivir, ¿no? Entonces, en esta historia nos decía, este hombre pues estaba simplemente disfrutando su momento presente, tal cual, ¿no? Ahora nos dice, a través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable.
Ya todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Todos los que estamos vivos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Si no, no estuviéramos vivos. ¿Ok? Entonces nos dice acá, suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. No lo podemos evitar, solo tenemos que aceptarlo, nada más, no nos queda otra. ¿Ok? Elimine, otra sugerencia que nos da el autor, elimine el temor a la pobreza adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que acumular sin preocupación. Fíjese que aquí nos está dando el autor algunas sugerencias para eliminar los 6 miedos básicos, los 6 temores básicos de los cuales nos ha hablado en este capítulo, ¿no? Como les decía, hemos hablado sobre el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la vejez, el temor a la pérdida del amor, ¿no? Y entonces aquí nos está, el temor a la crítica también estaba, entonces aquí nos está dando algunas sugerencias de cómo suprimir esos temores, ¿no? Entonces nos decía, en primer lugar, suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Aceptas que eso va a pasar y puedes suprimir el temor a la muerte. Luego nos dice, elimina el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que puedas acumular sin preocupación. O sea, hazte cargo de acumular riquezas en vez de estarte preocupando por la pobreza. En vez de estarte ocupando por lo que te falta, hazte cargo de ocuparte por lo que puedes generar, lo que puedes hacer. ¿Ok? Aplasta el cuello, nos dice, del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Este es otro de los temores de lo que hemos hablado, ¿no? Aplasta el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. No te preocupes por lo que la gente piense, haga o diga. Tú haz lo que tú decidas hacer contigo mismo, ¿ok? Elimina el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Miren qué bonito, ¿ah? Elimina el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, porque también tenemos que aceptar que pues van pasando los años, pero aceptarla no como un obstáculo, nos dice, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. ¿Ok? Libérese del temor a la enfermedad, este es otro de los temas, libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Fíjense, ¿ah? Libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. No estés enfocándote en los síntomas que tienes, enfócate en otras cosas. Recuerda que todo parte a través de los pensamientos. ¿Ok? Y ahora nos dice, domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor si eso llegara a ser necesario. Excelente sugerencia. Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor si eso llegara a ser necesario. O sea, ¿ok? Si te preocupa tanto perder el amor, y aquí pues nos hablaba de perder el amor en pareja, ¿no? Pues entonces decide no estar en pareja. ¿Ok? Si eso llegara a ser necesario, como nos dice aquí el autor. ¿Ok? Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. Esto de aquí, por favor, los que tienen el libro en físico, subrayenlo, resáltenlo, pónganle algo o cópienlo, transcríbanlo, porque de verdad que esto es para reflexionar, es muy poderoso. Fíjense, lo voy a volver a leer para que todos se lleven la información que nos quiere transmitir el autor en este mensaje. Fíjense, ¿ah? Un hombre
cuya mente está llena de temor, no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él, y con eso también destruye sus posibilidades. Fíjense, esto es bien potente, ¿ah? Porque fíjate, cuando tú sostienes temores, no solo te estás destruyendo a ti mismo, sosteniendo temores, no solo te estás destruyendo a ti mismo, sino que de forma inevitable tú le estás transmitiendo tus temores a las personas con las que te relacionas, a las personas que forman parte de tu entorno, a tus hijos, a tus padres, a tu familia, a tu pareja, a las personas con las que compartes en tu ambiente laboral, a tus amistades. A todas las personas con las que te pones en contacto, le estás transmitiendo inevitablemente tus temores. Entonces, no solo te estás destruyendo a ti mismo sosteniendo temores, sino que también estás destruyendo a otras personas. Hay que hacernos responsables de eso, ¿ah? Porque fíjate que estamos, no solo tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, sino también de lo que estamos influyendo en otras personas. ¿Ok? Seamos siempre personas de inspiración, pero inspiración en lo positivo, inspiración para crecer, para avanzar en la vida, para lograr cosas, no para influir temores. ¿Ok? A ver, vamos a terminar esta parte y de aquí les doy el pase a ustedes para que participen también. ¿Ok? Nos dice ahora, incluso nos dice, un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las vibraciones del temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor. ¿Ok? Creo que todos sabemos que los animales tienen un sentido muy agudo. Ellos perciben, o sea, en realidad todos tenemos esta capacidad de percibir las vibraciones en energía de las personas. Pero los animales, pues lo perciben porque son muy agudos en su percepción de estas vibraciones. Y fíjense, si aquí estamos viendo que sabemos, como nos dice, que un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo, y que este perro o este caballo capta las vibraciones de temor que su amo emite y que se comporta de acuerdo con ellas. Fíjense, ¿ah? Se comporta de acuerdo con ellas, entonces está captando las vibraciones del temor. Si nuestras mascotas están captando nuestras vibraciones del temor, imagínense también de esa misma forma, de la misma forma, las personas con las que nos relacionamos están captando nuestras vibraciones de temor inevitablemente. Sin que les digamos nada, están captando nuestras vibraciones. ¿Qué opinan? Ahí les doy el pase a ustedes para que participen. A ver, quien quiera abrir su micro, también los invito a abrir sus cámaras, los que deseen abrir sus cámaras, así los puedo ver y nos acompañamos. Los que deseen abrir sus cámaras, bienvenidos. Y los que quieran abrir su micro para participar, adelante. Aló, Marilu, justo buenos días con todos. Me hizo acordar Hola, ¿cómo al estás? tiempo de pandemia, ¿no? De ese párrafo que habla del temor, Ah, ¿no? Cómo era contagioso, como dices, todo el mundo contagiaba el temor y lamentablemente no ayudaba a su sanación, a su recuperación. mm. Entonces, eso me hizo recordar. Sí, gracias por compartir. Eso yo creo que en la época de pandemia hemos experimentado uno de los más grandes temores a la enfermedad, ¿no? Creo que ahí se generalizó a nivel mundial este temor a la enfermedad y el temor a la muerte, ¿no? Porque de verdad que se impartió mucho miedo, mucho miedo. Y muchas personas murieron de miedo, porque se sugestionaron y empezaron a sentir síntomas. Hemos hablado de la hipocondría, ¿no? Hemos hablado de eso cuando hemos leído acerca del temor a la enfermedad. Las personas sentían mucho miedo, empezaban a experimentar síntomas
y pues cuando experimentan los síntomas mentalmente porque imaginan que tienen algo, eso va a trasladarse al síntoma físico y entonces ya se empieza a manifestar físicamente y pues definitivamente a muchas personas les pasó eso en la pandemia, ¿no? Muy triste, de verdad, muy lamentable, pero fíjense que hay que tener en cuenta que cómo esa vibración del temor es tan poderosa, es tan fuerte que puede destruir, como veíamos en ese párrafo, no solo nos destruye a nosotros mismos, sino que destruye también a las personas que se ponen en contacto con nosotros, porque ya a través de la vibración le estamos transmitiendo ese temor. ¿Ok? Gracias, gracias por compartir. Gracias, Edith. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Yo también quiero participar, Mariel. Dale, dale, te escuchamos. Tiene razón la compañera. En tiempos de pandemia, no todos sentimos miedo. Hay que aclarar esto. No todos. Un gran margen no lo tuvo. Modestia aparte, yo no tuvo. Yo no lo tuve. Y además, en general, yo pienso que si no tienes amor, vas a tener temor. No tienes amor, vas a tener temor. Y una de las cosas que nos permite tener amor es tener amor a la vida. De la A a la Z. Desde el alfa al omega. Integralmente. Y como tú decías al principio, las metas, los objetivos, nos permiten amar a la vida. Y se fue el temor. ¿Qué haces, Marilu? Gracias, gracias, excelente. Gracias, sí, definitivamente. Una meta, un objetivo, cuando estamos enfocados en nuestros objetivos, pues ahí no tenemos tiempo para los temores. Excelente, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante. Adelante, Estrella, adelante, abre tu micro. Gracias, gracias por abrir tu cámara también. Gracias. Ya, claro. Buenos días con todos. Yo quería compartir, uniéndome al comentario de la pandemia. Sí, había temor, mucha gente a veces no está preparada, pero yo les decía a mi gente, ustedes no tengan miedo, porque si somos creyentes, los que tienen fe, vamos a morir cuando Dios quiera, no cuando la pandemia haya venido. Así que ustedes aférrense a eso y punto, tomen las precauciones necesarias y a seguir adelante porque la vida continúa. Eso quería agregar. Mm. ¿Me Excelente. escucharon? Sí, claro que sí, excelente. Gracias, gracias por compartir, Es Estrella. la fe, Gracias. nada más. Gracias. Gracias, gracias a ti, gracias. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir algo? De repente hacer alguna pregunta. Si no, continuamos con el libro. Ok. Marilu, Ay, perdón. Te, te silencié, perdón. Adelante. A ver. Adelante, César, abre tu micro. es verdad lo que dice la compañera Estrella, porque, porque desde que te entrega a Cristo se entrega el amor, porque Jesucristo vino acá a dejar un legado, institucionalizar el amor. Y es verdad. Y la forma más práctica es justamente lo que tú compartiste al principio, lo que yo te pedí que compartieras, Ujú, sobre la regla de oro. ujú. De ahí enmarca todo lo que es el concepto del amor. Ajá. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Excelente. Gracias, sí. Y aquí nos dice Tatiana. Oiga, Beto, la beta. Nos dice Tatiana, a ver, vamos a silenciar algunos audios que se quedan abiertos. Ok, nos dice Tatiana, en pandemia lo mejor fue no ver noticias, ya que ello ocasiona el temor. Ujú. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente, uno de los consejos que nos dan las personas de éxito es que no veamos televisión. Cada uno elige y bueno, si las personas lo llegan a entender en realidad, si las personas llegan a entender el por qué no ver televisión, porque fíjense que no es casualidad que los programas de televisión se llamen programas, porque fíjense cómo nos van programando
Recuerden que nosotros hemos sido programados desde que nacemos, hemos sido programados con todas las ideas, pensamientos, creencias de las personas que formaron parte de nuestro entorno, creencias de nuestros padres, creencias de los abuelos, creencias de los tíos, de la comadre, de la vecina, de la sociedad, del barrio, de la cultura en la que vivimos, del país en el que vivimos, en fin, de todo hemos sido programados, ¿ok? Y los medios de comunicación son una forma de programación también, por eso que se llaman programas de televisión. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Cada uno decide, elige qué ver, ¿ok? Cada uno elige qué ver. Ya sabemos que hay mucho de lo que se ve en televisión no necesariamente es positivo, ¿ok? Entonces, aquí les quería compartir algo de la regla de oro que me pedía César que compartiera. Como les cuento yo en mi formación que estoy llevando, estamos viendo el tema de la regla de oro, que forma es una de las leyes del éxito. Em, Estamos teniendo como referencia este libro, por si acaso, Las leyes del éxito. Es un libro bastante completo, bastante amplio, si lo pueden ver. Yo tengo acá varios separadores porque lo repaso en diferentes momentos. A ver, nos decía, fíjense, les quiero leer esto textualmente. Nos decía, la regla de oro consiste sustancialmente en tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti si las posiciones estuvieran invertidas. Tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti si las posiciones estuvieran invertidas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la verdadera razón de esta amable consideración hacia los demás? Nos dice el autor, la verdadera razón en esta es que hay una ley eterna por cuyo funcionamiento cada uno recoge lo que sienta. Cada uno recoge lo que siembra, ¿ok? Ahí les quise compartir esto, así chiquito nomás, para no irnos mucho del tema. Y voy a seguir compartiendo, todavía tenemos unos minutos, vamos a seguir viendo, nos dice ahora el autor, el desastre del pensamiento destructivo. Nos dice, las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. Fíjense, ¿ah? Con la misma rapidez, esto realmente, a mí lo que me gusta hacer, compartir, y el motivo por el cual yo comparto esto con ustedes, porque se darán cuenta, a mí me gusta leer mucho, ¿ok? Pero el hecho de compartirlo con ustedes es porque es necesario que todos entendamos esta información. Y no se trata solo de leer, por eso es que yo resalto algunas cosas, profundizo de acuerdo a lo que voy aprendiendo también. Fíjense lo que nos dice aquí. Las vibraciones del temor pasan de una mente a la otra, pasan de una mente, de tu mente está pasando a la mente de otras personas con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. Fíjense, cuestiones de segundos, o sea, milésimas de segundos. Las vibraciones del temor están pasando de una mente a la otra con la misma rapidez y seguridad con el que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. Así de rápido, pues se puede percibir las vibraciones del temor. ¿Ok? Ahora nos dice, la persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes de retorno destructivos. Fíjense, y aquí les voy a explicar por qué. Hemos dicho que los pensamientos, cuando nosotros sostenemos pensamientos, nosotros no solamente tenemos un pensamiento, tenemos una idea y esa idea trae a otra idea, a otro pensamiento y a otro pensamiento y se genera una cadena de pensamientos. ¿Ok? No sostenemos un solo pensamiento, tenemos una cadena de pensamientos.
Esos pensamientos nos generan emociones, sentimientos, ¿ok? Y fíjense lo que nos dice aquí. Entonces, y ahora, otra cosa. Cuando estamos pensando, algo que les quería decir, cuando estamos pensando, solo por sostener un pensamiento ya emitimos una vibración en nuestro cuerpo a través de la emoción, estamos emitiendo una vibración. Pero cuando además le agregamos nuestra voz, nuestra palabra tiene poder, no sé si han escuchado eso, nuestra palabra tiene poder. Cuando nosotros lo emitimos de forma verbal, tiene mucho más peso. ¿Por qué? Porque no solo lo estamos pensando internamente, sino que lo estamos experimentando de ida y vuelta a través de nuestra voz, porque nosotros emitimos con la voz, sale, pero a la vez nos estamos escuchando a través de nuestro sentido del oído, nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, emitimos, recibimos, y fíjense que estamos ya no solo sosteniendo con nuestro pensamiento que es interno a través de nuestra mente, sino que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos. Y una forma de recibir información del exterior es a través de nuestros sentidos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, cuando verbalizamos, estamos recibiendo nuestras propias palabras, las estamos recibiendo a través de nuestros sentidos. Eso pasa por nuestra mente consciente, baja nuestra mente subconsciente de acuerdo a la entonación, de acuerdo a la emoción que se asocie con eso que estamos diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y sobre todo con lo que nos decimos a nosotros mismos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nos decimos a nosotros mismos. Hay algunas personas que se critican a sí mismos, que se juzgan a sí mismos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque no sabes el daño que te estás haciendo cuando te juzgas a ti mismo. ¿Ok? Voy a leer un poquito más, tenemos unos minutos todavía. Nos dice acá, la emisión de impulsos de pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizá esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de imaginación creativa. Fíjense, ¿ah? Por eso la persona se hace daño y por eso cuando he tenido la oportunidad o cuando yo escucho a alguien yo siempre hago esta acotación cuando las personas dicen, es que yo tengo tal enfermedad, no es que yo tengo tal cosa, no, no tienes esa enfermedad. Tienes un diagnóstico, pero no tienes esa enfermedad, porque fíjate que cuando tú te dices a ti, es que yo tengo tal cosa, tengo tal otra, te lo estás diciendo a ti. Eso tú estás emitiendo una frecuencia en tu propio cuerpo. Entonces, ahí les hago esta observación para que también ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? No tienes una enfermedad, tienes un diagnóstico, punto, ¿ok? A ver, nos dice aquí, aquí hay un comentario de Fanny en el chat, Tatiana hasta la actualidad, ¿ok? Ya, hablando sobre el comentario de Tatiana con respecto a la pandemia. El temor, sí, hasta la actualidad, es que por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, lo que vemos y sobre todo, como estamos viendo en este momento, con lo que nos decimos también, ¿ok? Voy a terminar este párrafo. En segundo término nos dice, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. Fíjense, y esto creo que todos lo han experimentado, porque cuando tú ves a una persona que está hablando siempre de cosas negativas, en realidad, o sea, no sé, como que no te sientes muy, no se siente muy agradable compartir espacios con esa persona que está todo el tiempo hablando de cosas negativas, ¿no? O sea, de repente puedes escuchar a alguien que habla de algo, pero todo el tiempo hablando de algo negativo, ya esa persona
definitivamente desarrolla una personalidad negativa. Y las personas que tienen personalidades negativas repelen a los demás inevitablemente, ¿no? E incluso nos dice acá el autor, los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño, mire que estamos hablando de cómo se hace daño las personas a sí mismos, ¿ah? Cómo se hacen daño las personas a sí mismos y también por ende hacen daño a los demás porque se están relacionando, todos estamos relacionándonos todo el tiempo con alguien, ¿ok? La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Como les decía, cada vez que estamos sosteniendo pensamientos de la naturaleza que sea, aquí nos está hablando de pensamientos negativos porque nos está explicando cómo las personas se destruyen a sí mismos. Entonces, cada vez que sostienes impulsos de pensamientos, esos se están impregnando en tu subconsciente. Y cuando se impregnan en tu subconsciente, pues definitivamente ya forman parte de tu carácter. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar. Les doy el pase a ustedes para que puedan aportar, preguntar. Adelante, quien quiera abrir su micro. A ver. Aló Marilu, buenos días. Hola, Sí, César. quiero compartir esto que es muy interesante. La primera vez que escuché este concepto, lo comencé a practicar de lo más mínimo. Ujú. Y me di cuenta que es verdad, es serio, este es serio, sí, es muy serio. Hay que sustituir los pensamientos, hay que tener pensamientos de éxito, pensamiento de logro, pero no pensamientos de logro de aquí a, claro que hay proyectos de que uno puede tener a la semana, al mes, al año, ¿no? O a los 2, 3, 5 años, de inmediato, porque hay que acostumbrar a la mente, al cerebro, a, a ese tipo de, de transformación de pensamiento. Te cuento, la primera vez que lo escuché, lo hice saltando soga. Ujú. Yo no sabía saltar soga, me enseñaron y empecé con 5 porque ya no podía más. Después 10, 15, 20, dije, no, voy a hacerlo de aquí, de 20 voy a hacer las 100, pero así interrumpidamente. Y mira, algo curioso, entonces escuché esto, dije, ¿por qué no lo puedo hacer tan rápido? Ah, ya, porque yo mientras hacía, yo me cansaba. O sea, yo decía de 1 al 10, y cuando estaba en 5, ya pensaba, oye, ¿alcanzaré o no alcanzaré? Y si la soga se tropieza en mi pie, ¿me entiendes? Y yo a toque me acordé, entonces yo comencé a sustituirlo, a sustituirlo, a sustituirlo, a sustituirlo. Dije, no, el proceso del 1 al 10, voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a estar atento a lo que estoy haciendo, lo voy a lograr. Yo soy atleta, y así, ¿no? Soy flexible, yo soy mejor que el mejor atleta del mundo, etcétera, etcétera. Ujú. O sea, me concentré en el proceso, no imagínate, ahorita, actualmente, me hago 300, 150 sigue de corrido, Excelente. punto paro y 150 de corrido. O sea, me hago 300, Te sugestionaste pero con 100 afirmaciones positivas. afirmaciones positivas. Me anclé en el ahora, me anclé en el tiempo presente cada segundo, Ujú. y no dejé, y no dejo que esos pensamientos que no puedes mucho, esto, que el otro, ¿no? Ujú. Porque eso siempre va a venir, eso hay que aclararlo siempre, yo lo tengo clarísimo, siempre va a venir esos pensamientos, nunca se van a ir porque esto forma parte de tu historia Ujú. y ya me acostumbré. Lo Fantástico. hago, lo digo y Fantástico. así. Gracias, Marilu. Excelente, excelente. Gracias, gracias por compartir. Sugestionarnos con pensamientos y frases positivas es muy bueno, es muy bueno. Yo antes de empezar la sesión siempre estoy poniendo alguna melodía con frases positivas, así que también ahí si ustedes se animan a cantarlas, ya como les he mencionado ahora, el hecho de que tú lo verbalices te está también apoyando a que tú integres lo que estás hablando. Si estás hablando de frases positivas, pues bienvenido sea.
¿Ok? Bueno, gracias a todos, gracias, nos vamos a quedar aquí, nos encontramos, mañana continuamos con aquí donde nos hemos quedado, mañana continuamos, y recuerden que en la noche tenemos también otro horario, vamos a empezar con este libro, ¿ok? Vamos a empezar con este libro, porque hay muchas personas que se conectaron cuando ya habíamos empezado el libro, así que voy a empezar en el horario de la noche. Compartan con otras personas para que también puedan aprender junto a nosotros. Yo aprendo con ustedes, así que ahí vamos aprendiendo juntos. Gracias, gracias. Exitoso día para todos. Nos vemos. Marilu, También, gracias, Gracias. compañero.